Buenas noches para toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Aquí en Cita con el Más Allá les damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que está con nosotros la noche de hoy, miércoles. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que otra vez estés con nosotros aquí conectados. Y pues bueno, agradeciéndote todas las atenciones que has tenido con nosotros. Y también pues bueno, muchachos, a toda la gente que nos ha seguido en las diferentes redes sociales que tenemos. Les mandamos un gran saludo para toda la gente que se está conectando. La gente de Monterrey, Nuevo León, la gente de Chihuahua, la gente de ahí de Tijuana, de Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, los Estados Unidos, un gran saludo. Y obviamente, pues bueno, a toda la gente que está aquí con nosotros de San Luis Potosí, en las diferentes colonias, diferentes municipios, les mandamos un gran saludo. Gracias y nos gustaría mucho que nos contaras de dónde nos estás viendo, dónde nos estás escuchando, para mandarles un gran saludo. Y de verdad a todos ustedes, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y también, pues bueno, para pedirles que ojalá pudieran ustedes suscribirse a este canal, toda la gente que está conectada y que no se ha suscrito, nos darías un favor bien grande al suscribirte aquí al canal de YouTube. Y también a toda la gente que nos está viendo por el Facebook, ojalá que nos pudieras regalar estrellas, eso colaboraría bastante con nosotros y nos ayudarías bastante. Ojalá que puedas compartir esta transmisión en tus diferentes muros, ojalá que puedas estar con nosotros a lo largo de esta noche y también que estés hasta finalizar esta gran emisión, porque déjame decirte que tenemos unas historias preparadas para ti muy buenas, de las cuales nos han estado solicitando y con todo el gusto del mundo vamos a estarlas narrando la noche de hoy. Espero que te quedes con nosotros. Recuerda que estamos aquí en el canal de YouTube como Rubén Flores, la voz del más allá. Suscríbete y activa la campanita, por favor. Como también, muchachos, estamos en el Facebook, estamos en mi fanpage que es Rubén Flores 97.7. Ahí puedes también regalarnos un like en la página y también hay programas ya ahí, muchachos, para que los chequen y también nos puedan regalar ahí las estrellas. Así que bienvenidos, muchachos, en esta noche de Cita con el Más Allá. Les voy a decir una cosa bien importante. El próximo miércoles ya vamos a arrancar por la radio, por la Caliente 97.7, para que todos estén muy pendientes. Así que bienvenidos, mi nombre es Rubén Flores y aquí iniciamos Cita con el Más Allá. Bienvenidos. Soy una joven de Guadalajara. Estudio en San Luis Potosí en la Universidad Autónoma de la Facultad de Medicina. Junto con otras 2 chicas alquilo un departamento cerca de la avenida Salvador Nava. Esto con el fin de que los gastos sean menores. Durante el segundo semestre comencé a estudiar un curso de inglés, por lo cual, en las vacaciones de verano, permanecí aquí yo sola, ya que mis compañeras habían viajado por las vacaciones con sus familias. Un día como a las 11 de la noche, mientras repasaba algunos apuntes, comencé a oír una serie de pasos en mi habitación, situación que me alarmó ya que me encontraba yo sola y temía que se tratara de alguna persona con malas intenciones. De inmediato tomé un gas lacrimógeno que tenía y fui hacia mi habitación, lugar donde provenían los pasos. Al llegar me percaté de que no había nada, pero sentía un clima muy frío. De pronto, a mis espaldas, sentí la presencia de alguien. Mi cuerpo se estremeció y volteé lentamente, pero no vi nada. Aunque tenía la sensación de ser observada, traté de calmarme. Fui a la cocina por un vaso de agua, cuando escuché 4 golpes secos que sonaron en la puerta. Me asusté mucho, pero recordé que algunas amigas me habían invitado a salir. Un poco confiada me dirigí a la puerta, pero al abrir, me di cuenta de que se trataba de una niña de alrededor de unos 7 años. La niña era hermosa, de rizos rubios y grandes ojos castaños. Me miró y me dijo que se había perdido y que se llamaba Verónica. Así que la dejé entrar. Le preparé un vaso de leche y le dije que fuéramos a la policía para ver si sus padres ya la habían reportado como extraviada. Pero Verónica me rogó que no lo hiciera esa noche, sino hasta el otro día, pues ya tenía mucho sueño y quería dormir. No me quedó más que acceder a la petición de la menor y le preparé la cama. Por la mañana temprano, cuando iba a llevarla a la policía, entré al cuarto y vi que la niña llamada Verónica no estaba. Situación que me estremeció. Al paso del tiempo olvidé aquel incidente,
Pero exactamente un año después, a las 11 de la noche, volví a escuchar pasos dentro del departamento. Sentí que era observada y hasta parecía escuchar el llanto de una niña y el miedo me invadía y rogaba a Dios no escuchar que alguien llamase a la puerta, pero tal fue mi sorpresa al escuchar los golpeteos a la puerta. Temerosa acerqué y vi que era la niña que volvía a aparecer. Le abrí la puerta y la invité a pasar. Parecía que no había pasado nada, que no había crecido nada, y de nuevo decidí prepararle una modesta cena y la dejé dormir. Pero al día siguiente, Verónica volvió a desaparecer sin dejar rastro de su paradero. Invadida por el miedo y la incertidumbre, fui a la policía y di todos los datos de la niña, pero no se había levantado denuncia ni nadie había reclamado como extraviada a la niña que yo describía. Tras dar muchas vueltas en la ciudad, llegué al Hospital Central y de ahí me sugirieron buscar en un hospicio para niños y niñas huérfanos, por lo cual acudí a uno ubicado por la zona. Allí la madre me explicó que no tenía ninguna niña de esas características y justo cuando me disponía a salir del lugar, otra monja llegó con una fotografía de tiempo atrás. Allí estaba en la foto plasmada la imagen de Verónica, tal como la había visto. Así que le dije, sí, es ella. Las dos monjas se miraron extrañadas y me respondieron, Verónica murió hace 2 años por una enfermedad rara que sufría. Aquella noche no podía dejar de pensar en la niña. Ya en la madrugada, un frío intenso invadió mi habitación. Sospechaba que era Verónica, que ya estaba en mi departamento. En la calle, el insistente maullar de los gatos. Al momento, 4 golpes secos sonaron en la puerta. Con miedo y preocupación me levanté de mi cama, caminé hasta la puerta, observé por la mirilla de la puerta y allí estaba de nuevo Verónica. Al mirarle, me dio aún más miedo, ya que se encontraba con los brazos cruzados y cara de enfadada. En cuanto abrí, me dijo, has tardado mucho en abrirme, tengo hambre y sueño. Por dentro estaba aterrada, pero en ningún momento dudé en preparar todo como lo había hecho habitualmente. Finalmente, Verónica se retiró a la cama a dormir. Yo no podía dormir, no podía soportar el terror. Poseída por el miedo, entré despacio a su habitación. La niña estaba totalmente arropada, así que retiré la sábana y bajo ella, como un suspiro, pareció desvanecerse su cuerpecito, como en una nube. Sobre la almohada, con letra infantil y varias faltas de ortografía, había una nota que decía textualmente, gracias por la leche y los dulces, has sido muy buena y amable conmigo. Perdón por asustarte, pero ese es mi trabajo. Ahora tengo que irme, ya que tengo que ir a llevar al infierno a las otras 3 chicas que no me dejaron entrar a sus casas. Bueno, muchachos, continuamos con más en esta gran noche aquí en Cita con el Más Allá. Tenemos aquí rápidamente invitado aquí al doctor Chacman, Armando de Lira, que está estrenando programa en redes sociales. Mi querido doctor Chacman, ¿cómo estás? Hola, Rubén, muy bien, muchas gracias por la invitación y a toda la gente que está viendo y escuchándonos. Pues saludos para todos ustedes y pues aquí estamos para compartirles nuestras redes sociales. Perfecto. Oye, rápidamente, tu programa trata de... Tengo un programa que estoy transmitiendo, lo voy a transmitir gracias al apoyo de un amigo en Guadalajara. Se llama Music and More. El eslogan que tenemos es compartiendo la música de generación en generación. Perfecto. Con este programa yo quiero compartir la música con la que yo crecí, que fue rock y pop en inglés, pero también la música que actualmente me gusta. Obviamente también grupero, pero también música en español que yo no escuchaba, excepto rancheras de antes, Claro. pero yo no escuchaba, por ejemplo, el rock o el pop en español. Actualmente hay muchas canciones que me gustan. Quiero compartir también la música noruega que me gusta, rock y pop noruego, compartir la música de algunos amigos que tengo allá, como Kellner, Hansel Rando, JP Paulsen, Anne-Sophie, Edward Mustad. También música sertaneja brasileña como Chitocinho Chororó, Víctor y Leo,
entre otros. Quiero compartir la música que me gusta. Perfecto. Completamente. Voy a hacer especiales de música 60, 70, 80, 90, 2000, música británica, música de mujeres, música de boy bands, etcétera. Principalmente es lo que quiero hacer, compartir la música con la que yo crecí y la que actualmente me gusta, además de especiales que voy a hacer, y también vamos a hacerlo en video, con pláticas con algunas personalidades que ya aceptaron tener alguna plática, más que entrevistas, son pláticas. Así como también vamos a hacer algunos videos con Rubén. Ahí vamos a estar también en este programa. Oye, doctor, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente esté enterado de todo lo que vas a compartir? Sí, mira, en redes sociales estoy en Twitter como Music and More Hit, @Music and More Hit. Okay. En Instagram estamos como Music and More Show. Okay. En el Facebook estoy como Aja Armando de Lira, es A_H Armando de Lira. Okay. Y en el YouTube, nuestro canal que vamos a abrir, estoy como @Music and More Shinobi. Perfecto. Me pueden buscar allí en estas redes sociales. Como quiera vamos a estarlo compartiendo contigo. Aquí lo vamos a estar compartiendo, claro que sí. Y en los programas que vamos a hacer. Perfecto, doctor, muchas gracias y pues mucha suerte. Gracias. Y ahí nos vemos en Music and More para que toda la gente nos acompañe. Así que saludos para todos, continuamos con más de Cita con el Más Allá. Adelante con el nuevo programa de Cita con el Más Allá. Regresamos. Ya hace mucho, los tiempos han transcurrido, mi memoria poco recuerda de aquellos días, pero a usted, hoy trataré de narrarle lo siguiente. Desde el principio de la vida de una jovencita en México, los padres ya planeamos diversas celebraciones para nuestras hijas, entre ellas sus 15 años, la cual es la etapa de la transición de la infancia a la madurez en la mujer. Sinceramente es un acontecimiento tan anhelado que quizá y hasta después de la tumba se sigue deseando. Actualmente tengo la edad de 57 años, nací en Lagos de Moreno, Jalisco, y mi historia ocurrió a mis 18 años de edad. Desde recién nacida, tuve mi domicilio cerca de un famoso burdel llamado El Guadalajara de Noche, propiedad de las hermanas González Valenzuela, o mejormente conocidas como las Poquianchis. Como algunos recordarán, estas personas cometieron una infinidad de delitos, como los de prostitución infantil, trata de personas, privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y entre otros, así como miles de atrocidades que cometían en prejuicio de las jovencitas que secuestraban y prostituían, desde despiadadas torturas hasta la muerte por falta de alimento. Aproximadamente en el año de 1962, en una noche de tantas en ese burdel, se propició una balacera entre autoridades y personal del Guadalajara de Noche, misma en la que murió el Tepo, hijo de Delfina, propietaria del establecimiento. Llegada la mañana, las autoridades clausuraron el establecimiento, y con este hecho, la huida de Delfina y su personal del lugar. A partir de esos días, ese lugar quedó deshabitado. Y fue en el año de 1970 que mi padre adquirió dicha propiedad. Aunque todos en la familia nos daba miedo en virtud de lo que se rumoraba, le pasaba a las chicas ahí dentro. Basta decir que con el solo hecho de entrar al lugar se sentía un ambiente muy pesado y muy triste. En fin, después de algunos arreglos al inmueble, nos mudamos. Asimismo, un sacerdote del lugar llevó a cabo un ritual de bendición para la propiedad. Aún recuerdo vagamente, pero en mi mente aún veo la cara del sacerdote desencajada, ya que por cada amén, un terrible grito de desesperación se oía. Todos los ahí presentes tratábamos de ignorarlos, pero era imposible. Además, el sonido de arañazos a una puerta como si alguien aún se hallara aprisionado y buscara fervientemente huir. Incluso, mi padre pensó que tal vez alguna de las chicas de las Poquianchis aún se hallaba en algún pasaje secreto encerrada, aunque el sacerdote asistió con un no, y siguió bendiciendo la casa. Claro, hasta donde pudo, ya que al llegar a una determinada habitación en la que en un futuro dormiríamos mi hermana y yo, la puerta se atascó y por más que intentaron, no se pudo abrir.
Finalmente, cuando el sacerdote terminó y aconsejó a mi padre no quedarse a vivir en ese lugar, ya que según él estaba muy perturbado y podría ser hasta cierto grado peligroso para nosotros, pero mi padre se negó, ya que había gastado todo su dinero en la compra y remodelación del lugar. Así que, ante la postura de mi padre, no nos quedó otra opción a mi madre, a mi hermana y a mí, más que vivir ahí. Para esto mi hermana tenía la edad de 14 años y ya estaban próximos sus 15 años. Ambas dormíamos en una sola habitación y cama, y no por falta de lugar o muebles, sino más bien por miedo, ya que desde la primera noche los llantos de mujeres, rasguños en puertas y lamentos se hicieron presentes. Claro, esto solo fue el principio de algo aún más terrible, pero a pesar de lo que yo creo, advertencias de las almas en pena, mi padre decidió no hacer nada, solo ignorar y no más que eso. Fue entonces una mañana del martes 6 de agosto de 1970, una fecha que jamás olvidaré, en la cual, apenas con los primeros rayos del sol que iluminaban nuestra habitación, desperté abruptamente a razón de los gritos de mi hermana, quien parecía estar bajo las garras de los sueños, ya que gritaba desesperada, pero no despertaba. Quizá una terrible pesadilla la abrumaba, por lo que la sacudí tanto hasta que se despertó. De inmediato le pregunté, ¿qué tienes? Mi hermana me respondió, aún sin habla, solo apuntando hacia un juguetero ubicado al fondo de la habitación. Al mirar hacia ese punto, me di cuenta de algo escalofriante. Ahí, sin hacer nada, como si nos mirara, estaba una muñeca típica de unos 15 años. Cabellos dorados, vestido guinda, ojos azules penetrantes, los cuales no parecían ser de un juguete, sino más bien de un humano encarcelado en esa muñeca. Mi hermana apenas el habla recuperaba. Y exasperada me dijo, ella, señalando a la muñeca, ella es quien me quería matar. Desconcentrada le miré y le dije en tono bromista, estás loca, eso no es posible. Pero una vez más mi hermana me dijo, no te miento, es cierto lo que te estoy diciendo, mira mis brazos. Ella me arañó. Mi hermana levantó la manga de su camisón, el cual me percaté se hallaba con manchas de sangre, y al mirar sus brazos logré ver los rasguños muy pequeños, como si fueran el producto de las pequeñas manos de aquella muñeca que en ese instante parecía reír. Además, jamás en nuestra casa había habido una muñeca de esas características. Me era un misterio el provenir de esa extraña muñeca. Asustada, me acerqué a la muñeca mientras mi hermana a lo lejos lloraba. Al tomarla y mirarle las manos me di cuenta que sus pequeñas uñas estaban cubiertas de sangre. No podía creer lo que veía. A pesar de que no conocía muy bien lo que mi hermana había experimentado, por lo menos su dicho sobre los rasguños parecía ser cierto. Entonces, cuando apenas volteé a ver a mi hermana, sentí como los pequeños dedos de la muñeca se cerraron apretando con una tremenda fuerza mi mano. No quise ni traté de mirar nuevamente a la muñeca. Solo sin pensarlo dos veces, salí corriendo, agitando mi mano, ya que la muñeca no me soltaba, hasta que al fin logré arrojarla sin ver dónde había caído. Asimismo, y detrás de mí, mi hermana me siguió en mi escape. Ambas, totalmente desconcertadas y asustadas, fuimos hasta donde se hallaba el cuarto de nuestros padres. Cuando entré al cuarto, el llanto daba mi habla. Mi madre me abrazaba y me decía, cálmate, hija, ¿qué tienes? Cálmate. Mientras mi padre intentaba tranquilizar a mi hermana. Después de varios minutos logré tranquilizarme para así poder hablar. Brevemente le conté a mis padres lo que había sucedido. Mi madre preguntó a mi padre respecto de la muñeca. ¿Tú compraste esa muñeca que las chicas dicen? Mi padre con el rostro pálido respondió, no, aún falta mucho para los 15 años de nuestra hija. Después dijo, hija, ¿segura que no fue solo un sueño? Algo molesta le dije, no mentimos. Si quieren vamos a la habitación para que vean que no mentimos. Y así los cuatro nos dirigimos hasta llegar a la habitación. Primero entré yo y enseguida mi padre. Cuando entré me llevé una gran sorpresa. Me dijo mi padre, ¿y bien? ¿Dónde está la dichosa muñeca? Y con la voz trabada le respondí, ahí.
La muñeca se hallaba postrada en el juguetero a pesar de que yo la había arrojado con gran fuerza cuando ésta me sujetaba. Mi padre, al verla, quedó perplejo y solo pudo decir: ¿de dónde salió eso? Mi madre rápido intervino diciendo: te dije que esta casa está maldita. ¿Quién sabe qué tanto sufrimiento y muerte se haya vivido aquí? Vayamos a que nos quedemos. Mira, algo que está aquí ya hirió a nuestra hija. Después, ¿qué vendrá? Mi padre, desconcertado, no dijo nada y solo con un andar lento se acercó hasta donde la muñeca estaba. La tomó y nuevamente repitió: ¿de dónde diablo salió esto? Y de pronto, enfurecido, tomó la muñeca de un brazo y la arrojó con todas sus fuerzas a la pared. Enseguida nos miró y nos dijo: aquí no pasa nada, solo fue un sueño suyo. Y de pronto mi madre dio un espantoso grito y dijo: miren. Todos volteamos hacia donde la muñeca, y justamente donde había impactado contra la pared había una enorme mancha de sangre, y el lugar en que se encontraba tirada la muñeca, cubierto por un charco de sangre, se hallaba. Todos queríamos salir corriendo, pero mi padre, en su afán de demostrar que todo estaba bien, nuevamente se acercó a la muñeca, y apenas cuando iba a tomar la muñeca, parecía que empezó a llorar. Era un llanto como de una niña, pero muy escalofriante. Mi padre se quedó perplejo y se detuvo. En eso, un grito como de enfado salió de una de las habitaciones. Y así, ante la mirada de todos, la muñeca desapareció como si solo hubiese sido un reflejo producto de la mente, aunque ahí en ese lugar aún queda la sangre, tanto en la pared como en el suelo. Los gritos cesaron en la casa. Mi padre dijo a mi madre: vayámonos de aquí, tomen solo lo necesario. Todos salimos de la casa y nos dirigimos a la casa de mi abuela paterna. Al llegar, mi padre pidió a mi madre se quedase ahí con mi hermana, en tanto yo y él íbamos a otro lugar. De inmediato fuimos, mi padre y yo, hasta la iglesia de la comunidad. Una vez ahí, mi padre pidió entrevistarse con el sacerdote. Este no tardó mucho en atender a mi padre. Pronto llegó hasta el lugar donde estábamos y le cuestionó a mi papá sobre el motivo de nuestra visita. Creo que algo ya sospechaba él. Mi padre le narró lo acontecido hasta el momento, pero el padre no parecía estar muy impresionado. Solo dijo: yo no sé cuál sea tu duda. Yo ya te había advertido que ese lugar estaba muy perturbado. Y mi padre dijo: ¿pero acaso no hay nada que se pueda hacer? El sacerdote solo dijo: lo siento, por lo menos a mi alcance no hay nada que conozca que te pueda ayudar, ya que ese lugar no solo está habitado de almas en pena, sino también de demonios. Y te sugiero, trates de vender esa propiedad. No hay más que hacer, hijo. Desolado ante la afirmación del sacerdote, mi padre solo se retiró del lugar, sin dirigirme jamás la palabra. Se veía muy triste. Al llegar hasta donde se hallaba mi madre, mi padre decidió no vender la propiedad. Solo nos alojamos algunos días en casa de la abuela hasta que se calmasen las cosas en nuestro hogar. Nadie estuvo de acuerdo con aquella decisión de mi padre, ya que no creíamos que con solo dejar el lugar algunos días, los demonios y almas que la habitaban se irían. Mi madre en varias ocasiones insistió a mi padre en buscar la ayuda de clarividentes, pero el arraigado de mi padre a las tradiciones católicas jamás aceptaría tal sacrilegio. Lo más que podía hacer era orar y pedir el auxilio de la Santísima Trinidad. Los días transcurrieron, para ser exacta 9 días, después de los cuales al fin mi padre decidió era tiempo de regresar a nuestro hogar. Antes me pidió que lo acompañara hasta la casa para ver todo lo que se hallara en orden. Recuerdo que serían como las 3 de la tarde cuando caminábamos hacia mi hogar. Al llegar, mi padre abrió el barandal. Entramos y abrimos la puerta. Algo perturbador se encontraba ahí, en una silla que jamás habíamos puesto en ese lugar. Estaba sentada la muñeca, la cual parecía mirarnos con odio. Mi padre quedó perplejo ante la situación. Yo entré y no sé de dónde tomé el valor y tomé esa extraña muñeca y la arrojé al patio. En ese instante, una fuerte corriente de viento entró a la casa y comenzó a azotar puertas y ventanas y a tirar todo. Vasos, platos y vidrios se escuchaban que se rompían. Al parecer mi acción de aventar aquella cosa a alguien le había molestado profundamente. Ambos
No pasábamos más adentro de la casa por el miedo. Después de unos 15 minutos en los cuales jamás paró el viento, yo me adentré más a la casa. En ese momento, un ser de las sombras de una habitación inesperadamente aventó un Cristo, mismo que golpeó en la ceja de mi padre, causándole una gran herida que le provocó un profuso sangrado. Enseguida risas por toda la casa se hicieron presentes. Mi padre se veía muy desesperado y enfadado. Él no tenía miedo por lo que vi en sus ojos. Él solo estaba lleno de rencor y sin dar aviso de nada, tomó unos cerillos y algo de tinder que había sobrado de la remodelación de la casa y se dirigió hasta el patio donde se hallaba la muñeca. De inmediato, la roció de tinder y sin pensarlo le prendió fuego, diciéndole: «Arde, maldito ser». En ese instante, las llamas cubrieron a la muñeca y algo escalofriante sucedió. La muñeca comenzó a gritar de dolor. Eran gritos realmente perturbadores y no dejaba de gritar. Mi padre tomó su revólver y comenzó a disparar a la muñeca una y otra vez, pero esta no se callaba. Además, las llamas que le quemaban eran comunes, ya que eran llamas de un color azul cielo y un poco de flamas amarillas que se alzaban casi los 3 metros de altura y las cuales, a pesar del fuerte viento, ni se movían. Lo increíble es que a pesar de lo fuerte que eran los gritos de la muñeca, ningún vecino los escuchó, como si solo nosotros pudiéramos captar esos terroríficos gritos. Cuando ya casi estaba totalmente calcinada aquella muñeca, sus gritos cesaron, el viento dejó de soplar, las puertas y ventanas dejaron de azotarse, las risas, voces y murmullos terminaron, y una inmensa nube gris cubrió nuestra casa y comenzó a llover las gotas de agua. Pronto apagaron los restos de la muñeca de porcelana aún en llamas. En ese momento, mi padre suspiró en señal de alivio. Yo aún no me sentía tranquila. Ya perfectamente podía sentir cómo era observada desde la ventana de mi habitación. Claro, no quise comentarle eso a mi padre, ya que él se hallaba muy tranquilo. Y así, con la tierra floja, enterró los restos de esa muñeca. Y ya serían las 6 de la tarde cuando ambos empezamos a limpiar el desorden causado por las fuertes e inexplicables ráfagas de viento dentro de la casa. Después de casi 3 horas, logramos limpiar la casa, aunque todos los vidrios, platos, vasos y demás cosas de vidrio estaban rotas. Mi padre, en voz alta, practicaba posibles explicaciones para mi madre, pero al parecer ninguna lo convenció. Yo le dije: pues digámosle la verdad sobre lo que nos ocurrió. Mi padre pronto me respondió: ¿estás loca? Como siquiera se te ocurre pensar eso. De por sí, con eso tu madre jamás regresaría a esta casa. Le diré que unos vagos causaron los destrozos y ya, y ni pienses en contarle a nadie lo que hoy vimos. Yo simplemente asistí moviendo la cabeza como sí. Esa noche aún permanecimos en la casa de la abuela, y fue hasta el siguiente día que regresamos a nuestro hogar, el cual nos dio una cálida bienvenida, ya que ahí en adelante dejaron de suceder fenómenos paranormales en nuestra vida y en nuestra vivienda. En algunas pláticas con mi padre, concluíamos que el hecho de haber quemado a la muñeca fue lo que nos libró de nuestros pesares. Bueno, hasta ese momento eso creíamos. Los meses pasaron, se llegaba al fin los 15 años de mi hermana. La familia más tranquila, ya todo había preparado para la celebración que se llevaría a cabo ese fin de semana. Pero esa noche de lunes 26 de noviembre, el destino nos preparaba una terrible velada. Apenas serían las 3 de la mañana cuando dormía boca abajo en mi cama. Mi brazo derecho colgaba por la orilla de la cama cuando de pronto un extraño ruido que provenía de debajo de la cama me despertó. Solo abrí los ojos, miré a mi hermana a mi lado y de pronto el ruido debajo de la cama se hizo más intenso. De improviso algo tomó mi brazo derecho y lo jaló. Pude sentir una textura viscosa y de inmediato recogí mi brazo y abracé fuertemente a mi hermana. Ella de pronto despertó y apenas me preguntaba quién es, cuando comenzamos a escuchar que algo arañaba las ventanas y puerta de la habitación, y enseguida un lamento tétrico invadió la habitación. Ambas estábamos petrificadas. Solo nos podíamos abrazar fuertemente, ni siquiera podíamos gritar. Lo que hicimos fue
taparnos con la cobija y esperar que los espíritus se calmaran, pero en eso sentimos como una extraña fuerza nos trataba de quitar la cobija, la cual era jalada desde abajo de la cama. Ambas no podíamos con esa fuerza que finalmente terminó por arrebatarnos la cobija. Quedamos descubiertas a merced de los entes de las sombras, y así, de debajo de la cama salió un ente con forma de mujer, cabellos negros, complexión delgada, estatura media y con terribles quemaduras por todo el cuerpo. Escuchábamos sus lamentos mientras se nos acercaba, y fue cuando yo me desmayé, pero mi hermana aún permaneció consciente. Tiempo después me contó que enseguida de que yo me desmayé, ese ente se le posó frente a su rostro. Su impresión fue inesperada al ver eso que algún tiempo fue una persona, ahora totalmente desfigurada a causa de las quemaduras. Mi hermana se tranquilizó y calmada y serena, tratando de hacer a un lado la apariencia de aquel ser, preguntó: ¿quién eres? ¿Qué necesitas? Después de eso desapareció ese ser sin decir cosa alguna o reaccionar de forma alguna. Y enseguida de que desapareció, mi hermana reaccionó pegando un tremendo grito que despertó a nuestros padres, quienes al llegar a nuestra recámara se percataron de mi condición y de inmediato me reanimaron. En cuanto recobré la conciencia, le dije a mi padre que sería mejor irnos, pero apenas dije eso y mi hermana me dijo: la verdad creo que solo se trata de un alma penando y solo necesita ayuda. En eso mi hermana gritó: si necesitas ayuda, represéntate. De pronto y frente a nuestros ojos, la luz del patio se prendió y comenzó a parpadear. Todos sigilosos nos dirigimos hacia el patio. Cuando llegamos ahí, qué tremendo susto nos llevamos mi padre y yo, al ver a la muñeca que hace un tiempo habíamos quemado y enterrado, ahora en perfectas condiciones y colocada justamente donde mi padre la había enterrado. No pudimos resistir más el miedo. Estábamos invadidos de terror. Era demasiado, así que todos salimos de la casa en plena madrugada y nos fuimos a la casa de la abuela. Pero en eso, mi madre tomó otro rumbo. Se fue a la casa de un famoso curandero de la zona, a pesar de los gritos de mi padre. Mi madre junto conmigo llegamos a este lugar, serían las 5 de la mañana cuando llegamos a la puerta. Sin demorar mucho fuimos atendidos por una persona, la cual le explicamos nuestro motivo para ver al curandero. Y este hombre pronto accedió y nos llevó hasta donde se hallaba. Una vez ahí, yo le narré todo lo que nos venía sucediendo desde el día que pisamos por primera vez esa casa. El hombre nos dijo que sería necesario llevar un ritual de liberación en el lugar, solo necesitaba que lo lleváramos a la casa y que nadie se quedara más que él con la gente que le ayudaba. A pesar de esto, yo le insistí para que me permitiera estar presente cuando se realizara el ritual de liberación. El hombre de buena gana aceptó. Ya en la casa, el curandero, armado con piedra lumbre, ramas de pirul, agua bendita, velas, unas cientos de oraciones, comenzó el ritual de liberación. Habitación por habitación la casa fue liberada. En el transcurso de este ritual, en varias ocasiones objetos eran lanzados en contra del curandero y sus ayudantes, quienes se llevaron algunos golpes. Finalmente, llegamos hasta el patio. Ahí el curandero se detuvo y dijo: aquí hay algo muy fuerte. Y dijo: escarben aquí. Sus ayudantes comenzaron a escarbar y al poco de 1 metro de profundidad se toparon con algo terrible. 2 osamentas de humanos se hallaban ahí. Una aún con un vestido blanco, la cual se hallaba maltrecho por tanto como debería puesto, sabe cuánto tiempo llevaría ahí enterrado. El curandero dijo: será necesario darles cristiana sepultura. Murieron de una forma terrible, por eso llevan ya tanto tiempo penando. Ya era de mañana y uno de los ayudantes del curandero fue a notificarle a las autoridades de la localidad el hallazgo de los cuerpos. Las autoridades, en cuanto llegaron, se dieron cuenta que se trataba de 2 víctimas más de las hermanas González Valenzuela, mejormente conocidas como las Coquianchis, que para ese entonces ya habían sido capturadas por las autoridades, y justamente en esos días se llevaba a cabo su proceso penal, por el cual les serían agregados 2 homicidios más a la gran lista de atrocidades cometidas por estas mujeres. Posteriormente, el día miércoles 28 de noviembre de 1970, ambas osamentas se les dio cristiana sepultura. Y el día sábado 1 de diciembre de 1970 se llevó a cabo la celebración de los 15 años de mi hermana.
Aún en la misa algo extraño aconteció, ya que una extraña jovencita de unos 15 años aproximadamente, de vestido blanco, hermosos ojos azules y largo cabello negro, se acercó con mi hermana, la felicitó y le dijo gracias. Y después, entre la muchedumbre, la extraña joven se perdió. Semanas más adelante, se nos citó a declarar dentro del procedimiento penal llevado a cabo en contra de las Poquianchis, y ahí el juez nos mostró fotografías de cómo habían sido en vida las dos osamentas halladas en nuestro patio. Una de ellas era increíblemente hermosa y coincidía con la jovencita que se había hecho presente en los 15 años de mi hermana y que nadie conocía. Asimismo se nos dijo que esa pobre chica apenas iba a cumplir sus 15 años y que era residente de Ocotlán, Jalisco, de donde había sido secuestrada para trasladarla al Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, lugar en el que se le prostituía. Su muerte, según las declaraciones de otras secuestradas, había sido provocada a causa de una terrible golpiza con una plancha. De la segunda osamenta, sabemos que murió por falta de alimento y que era una chica de 17 años procedente de León, Guanajuato. En el camino de regreso a casa, después de haber hecho nuestras declaraciones, pensábamos que al fin todo estaba bien. Llegamos a las 11 de la noche a la casa y al entrar, una terrible sorpresa nos llevamos. Todas las paredes con letanías pintadas con sangre que decían largo, largo, largo de aquí. En eso mi padre, enfadado, gritó: jamás me iré de aquí, esta casa es mía. Y enseguida una voz ronca y macabra gritando exclamó: que te vayas de aquí. Y de pronto, un perro enorme, totalmente negro, bajó ladrando corriendo por las escaleras. Al terminar las escaleras se transformó en una serpiente negra que se arrastró hasta donde nosotros estábamos y finalmente se transformó en un cuervo que graznaba de una forma perturbadora. Y fue cuando mi padre se dio cuenta de que esa casa jamás iba a poder ser habitada. Esa noche dormiríamos en casa de mi abuela. Y el otro día mi padre, con un gran esfuerzo, logró adquirir otra casa a la cual nos mudamos. Y desde entonces jamás pudo vender esa casa. A la edad de 83 años finalmente murió mi padre. Mi madre aún vive y mi hermana se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Yo también me casé y tuve 4 hijos. Tardé más de 30 años en vender esa casa, la cual fue demolida con muchos problemas, y ahora en su lugar hay una tienda de muebles. Y según me han contado la gente de Por el Rumbo, cuando aún la casa se hallaba en pie, una muñeca de porcelana todos los días estaba asomándose por las ventanas, un día por la ventana de un cuarto, al otro por la de la cocina. Nunca estaba en un lugar fijo. Y ahora la gente que trabaja en la tienda de muebles dice que en ocasiones se escuchan lamentos, gritos de desesperación y hasta haber visto inmóvil a la misteriosa muñeca de porcelana. Pienso yo que debido a todo el sufrimiento, agonía, dolor y muerte vivido en ese lugar, se creó una puerta astral que directamente conduce al infierno y que esa puerta está representada por esa muñeca de porcelana. ¿Y tú? ¿Algún día has mirado a la tuya y sentido que también te mira? Bueno, señores, continuamos con más aquí en Cita con el Más Allá. Muchas gracias a toda la gente que sigue aquí en sintonía con nosotros. Y pues bueno, antes de continuar, para toda la gente que va a tener su evento social, sus 15 años, su boda, alguna fiesta, o algo por el estilo, déjeme decirle que mi sonido, el sonido de Rubén Flores, está a sus órdenes. Traemos, bueno, equipo pequeño hasta grande con pista de LEDs, traemos cabezones, robots de LEDs, traemos todo lo que tú quieres para tu fiesta. Así que bueno, si tú quieres que tu evento sea grande y si has tenido la oportunidad
de llevarnos a tu evento social y sabes cómo trabajamos, puedes llevarnos al nuevo evento. Márcanos al 44 41 30 3709, te lo repito, 44 41 30 3709, es el sonido de Rubén Flores. Búsqueme así en el Facebook, así lo puedes checar. Y bueno, en mis redes sociales también vienen algunas fotos donde te recomendamos mi sonido. Para tu evento social, contrátanos, llámanos 44 41 30 3709. Es el sonido de Rubén Flores para tu evento social. Continuamos con más. A lo largo de nuestras vidas, nos topamos con experiencias curiosas, hasta un tanto comunes, que por su inocente disfraz esconden la verdadera esencia demoníaca de aquellos entes que aprovechan nuestra inconsciencia para analizar la realidad, encontrando un vasto mundo de oportunidades. Es en este punto que los seres demoníacos deciden perpetrar sus ataques sobre los elementos más comunes de nuestras vidas, como lo es en este caso, el dormir. Tal vez si mi historia no verse en hechos extraordinariamente macabros, pero sí considero que por lo común de este fenómeno, para algo ha de servir a quien hoy escucha. Estoy hablando de aquel fenómeno que en nuestro país lo conocemos como "se te subió el muerto", que siempre sucede cuando estamos acostados en la cama, durmiendo, cuando de pronto te despiertas, pero para tu sorpresa, no reacciona tu cuerpo, intentas incorporarte y no responde. Te empieza a palpitar el corazón, respiración rápida y desesperación momentánea. No puedes mover ni los dedos, ves todo y escuchas todo a tu alrededor, pero no puedes moverte. E incluso mucha gente afirma que se le aproxima una cara sonriente hacia la suya o la consigue ver recostada a su lado en la cama. Inclusive la figura de otra persona observándolo al pie de su cama o pasando de lado a lado en la puerta de su habitación. Pero en sí, lo que con más frecuencia va de este suceso es ver una figura encima tuyo oprimiéndote y no dejándote mover, hasta el punto de ver cómo te hundes en el colchón, fruto del peso incrementado de ese ser que oprime. Y creo que todos los que escuchan, por lo menos en su vida, han sentido algo similar a esto. Bueno, por lo menos eso pienso. Este día les narraré una serie de sucesos que me condujeron a llegar a una conclusión sobre todo esto. Todo comenzó hace poco más de 2 meses, cuando en una noche que dormía dentro de mi mente, se desarrollaba un sueño espeluznante. Básicamente era perseguido por una sombra oscura que llevaba consigo un cuchillo. Es el caso que cuando esta sombra me tuvo acorralado, tomó su cuchillo y veía cómo casi cortaba mi cuello. Fue tal el susto que me desperté, pero para mi sorpresa no podía moverme. Sentía que era oprimido con una fuerza tremenda. Luchaba por moverme, pero no lo conseguía. Fue cuando al fin pude moverme. Volteé mi rostro y a la derecha de mi cama, aquella sombra que me había intentado matar, ahí estaba. Me di cuenta en un segundo que aún seguía dormido y de inmediato volví a sentir que no me podía mover. Quería gritar, pero no habían fuerzas en mi garganta para hacerlo. Traté de calmarme y comencé a rezar un Padre Nuestro. A la par de las oraciones, empezaba a recuperar mi movilidad, hasta el punto en que me desperté. Miré a mi alrededor y no había nada. Me hallaba muy alterado. Aún eran las 3 de la mañana. Los perros ladran de forma incesante. Miraba y miraba hacia todas partes. Sentía que era observado. La paranoia me invadía. Fue tal el miedo que sentí que tuve que salir corriendo de mi habitación para quedarme en el cuarto de mi hermano. Y ya en el cuarto de mi hermano, la noche transcurrió algo tranquilo. Al amanecer, platiqué con la familia sobre lo que me había ocurrido. Para mi sorpresa, mis familiares me narraban que lo que me había pasado no les era ajeno. No sé si era raro, ya que cuando alguno de ellos se quedaba a dormir o a tomar una siesta en mi habitación, experimentaban lo que yo contaba. Las afirmaciones de mi familia me parecieron escalofriantes, ya que a mí jamás me había sucedido algo así hasta esa noche.
Mi madre sostenía que tal vez y solo se trataba de alguna alma en pena que vagaba por ahí, ya que ella había escuchado que solo se trataba de entes que tomaban algo de tu energía. El dicho de mi madre me convenció, pero me dejó la intriga de mi sueño, en la cual era atacado. Para mi desconcierto, las noches posteriores al hecho fueron lo mismo, una tras otra. Era tal el pavor que me agobiaba que ya no quería dormir y comenzaba a dudar de lo que mi madre me había planteado. Finalmente, y harto de lo que me estaba pasando, opté por retar a aquel ser que me molestaba, ya que cuando soñaba yo siempre corría. Y me di cuenta de que si eran mis sueños, pues entonces yo podía controlarlos. Yo podía decidir qué soñar. Yo podía resolver qué era lo que sería o no sería. Simplemente, si los sueños se originan en mi mente, pues tenía el control de mi mente. En ese orden de ideas, decidí que cuando se presentara este ser en mis sueños, no correría y lo afrontaría preguntándole quién es, qué quiere o bien si necesitaba ayuda. En fin, la noche llegó y me dispuse a dormir. A los pocos minutos me quedé profundamente dormido y empecé a soñar. Antes de continuar, me gustaría dejar en claro lo que es un sueño. La ciencia lo define como la reacción química cerebral, por lo cual el subconsciente de un individuo entra en contacto con el consciente del mismo, para así prevenirle sobre cosas que se encuentran mal en su salud, en su vida social o ética. Este contacto ocurre en un lapso de aproximadamente 5 minutos, solo 5 minutos. En cambio, para el esoterismo, los sueños se dan cuando nuestra alma momentáneamente sale de nuestros cuerpos, con el fin de realizar un autoanálisis y prevenir al cuerpo de enfermedades o cosas que se encuentran mal en la vida. Según esto, es posible que cuando nuestras almas se desprenden de nuestros cuerpos, interactúen con otras almas de personas vivas o muertas, para así intercambiar reflexiones y perfeccionar el espíritu. Es por esto que cuando caminamos en las calles y nos cruzamos con una persona que jamás hemos conocido, pero se nos hace familiar, seguramente esto se debe a que nuestras almas ya se conocieron en algún encuentro que tuvieron cuando soñábamos. Pero por otra parte también podemos toparnos con entes malignos. Estos se dividen en 2 rubros, las sombras obscuras y los demonios. Los primeros son los más comunes y son confundidos con constancia con los fantasmas. De hecho, lo más difícil es presenciar es un fantasma. Lo más común son las sombras obscuras, que como ya dije son malignas. Esto se debe a que cuando soñamos entramos al mundo de las almas. Según Platón, explicaba que los sueños se debían a que existen 2 mundos paralelos, el mundo físico y el de los espíritus, y cuando soñamos nos hallamos en el segundo. Es por eso que los sueños son el puente de lo material e inmaterial, y en algunas ocasiones pueden ser peligrosos. Desentrañado este asunto, me permito proseguir. Cuando el sueño se originaba, sentí como un ambiente hostil me rodeaba, y pronto la respiración se me dificultó, lo que me provocó una terrible desesperación. Quería despertar, pero me era inútil. Estaba inmovilizado. Nuevamente no podía mover nada. En ese momento, entre la desesperación y la angustia, se hizo presente la sombra que me atormentaba. A pesar del miedo, le cuestioné sobre quién era o qué quería. La sombra trató de irse, pero yo le seguí, hasta cuando todo lo que veía se transformó y estaba en otro lugar al pie de una hermosa escalera de madera, por lo cual una corriente de agua descendía como si alguien tirase de arriba. Asimismo, escuché la voz de 2 hombres que hablaban sobre la muerte de alguien. Llegué hasta el lugar donde se hallaban los hombres platicando. Parecía que ellos no me veían. Se trataba de un baño y en la tina una pequeña niña se encontraba ahogada. Los llantos de los padres se escuchaban. En ese momento volteé y a mi lado estaba la niña que se hallaba muerta en la tina. En cuanto la vi, me dijo: «Ayúdame», y enseguida desperté. En ese instante creí haber hallado la respuesta a mi quejar. Pero ¿de qué forma podría ayudar a este espíritu? No sabía cómo hacerlo, así que decidí contárselo a mi madre.
Una vez que le conté lo ocurrido, ella se vio incrédula y nerviosa con lo que le dije, así que me respondió que sería mejor primero llevarme con un médico para que éste me diera una explicación a lo que me estaba sucediendo, por lo que de buena manera accedí a lo que me pidió mi madre. Esa tarde fui al consultorio del médico y le expliqué brevemente al doctor lo que me aquejaba. Este me refirió que no existía una explicación exacta a tal fenómeno. Asimismo, me reiteró que se ha estudiado mucho acerca del tema y la única solución acordada se le atribuye al hecho de que simplemente ocurre cuando el cerebro se despierta, pero el cuerpo sigue sin moverse. Esto bien, puede ser temprano despertar cerebral, pero existe la otra hipótesis que nos señala que crees estar despierto, pero aún estás soñando e imaginas todo esto, lo llamado una alucinación hipnagógica. Esto posiblemente es lo que te sucede, me respondió el doctor. De inmediato le cuestioné sobre el hecho de que esto solo me ocurría cuando dormía en mi cuarto, en un lugar determinado de la cama, y además otras personas de mi familia que habían dormido ahí también habían experimentado lo mismo que yo. El doctor, ante lo abrumante de mis cuestionamientos, solo me respondió que tal vez se trataba de algo que habíamos comido y solo me recetó algunos medicamentos, dejando un sinfín de dudas en el aire. Ante los pobres argumentos del médico, me convencí que era evidente que la ciencia no le tenía una explicación aceptable a tal fenómeno. En ese momento me sentí seguro de acudir con alguien que conociera más sobre el tema, pero el problema era que no tenía dinero para ir a pagar una consulta a una casa de espiritistas. Con el paso de los días, me incliné a la idea de ir con un sacerdote y plantearle mi problema, para lo cual acudí a una iglesia de la ciudad, pero siempre que iba, el padre no tenía tiempo o no estaba. Hasta que un día, un seminarista de esa iglesia me dijo que seguido me veía por aquí, buscando al padre, aunque va a ser difícil que te atienda. Pero dime, me dijo el seminarista, tal vez yo pueda ayudarte. ¿Qué es lo que necesitas? Yo le respondí, bueno, tiene razón, va a ser difícil que me atienda el padre, pero bueno, tal vez tú sí me puedas ayudar. Pero vas a creer que estoy loco, le dije. Lo que me pasa es que tengo un problema con un fantasma que se me hace presente en mis sueños pidiéndome ayuda. Yo la verdad no sé cómo hacerlo. A lo que el seminarista me respondió, ¿y la niña fue asesinada en tu casa? Asombrado, le respondí, no. Mi familia siempre ha vivido en esa casa y jamás algo así ha sucedido. El joven inquieto me dijo, entonces no es un fantasma, ya que para que hubiese uno, tendría que haber sido asesinado de forma violentamente, y no hay ese antecedente, no puede existir un fantasma, pero seguro que eso fue todo lo que te sucedió. Lo dicho por el seminarista me asustó y le dije no. De hecho, antes del sueño en que la niña me pedía ayuda, una sombra me había estado molestando. Brevemente le narré mis experiencias y él me contestó, bueno, verás, para empezar, los fantasmas no absorben tu energía. Existen otro tipo de entes llamados sombras obscuras, que son las más comunes, pero estos solo causan disturbios, ya sabes, pasos, portazos, tiran las cosas, son seres territoriales y agresivos, pero no absorben la energía. Y por lo que me describes, ya sé de qué ser se trata. Ven, pasemos a la biblioteca. Una vez adentro de la biblioteca, el seminarista trajo un enorme libro que lucía muy viejo y comenzó a buscar hasta que se detuvo en una página y me dijo, ¿sabes? Lo único que hay son seres en el universo capaces de absorber energía, son los demonios, pero tú no presentas esa clase de síntomas. Solo me has dicho que sientes que no te puedes mover, lo que conocemos como se te subió el muerto. Ahí hay una clase de demonio que se dedica a esto y es el responsable de este fenómeno. Por lo regular, tiene apariencia de sombra oscura, pero tiene las aptitudes y actitudes de un demonio. Su nombre es Incubo. Y mira, el diccionario de demonios lo define así. Incubo es un demonio masculino, la contraparte del sucubus, que es una versión en femenino, que visitaba a las mujeres en sus sueños y después de seducirlas, tenía relaciones sexuales con ellas en sus sueños. Las mujeres que caían víctimas del incubo no podían pararse. El incubo y el súcubo son ángeles caídos. Incubo en latín significa pesadilla.
Bueno, eso dice el diccionario, pero las teorías teológicas se adentran más en el tema. Mira, lee esto, me dijo el seminarista. Aquel texto que leí decía: a lo largo de los recientes años hemos identificado dos tipos de demonios. Puede que sean los causantes del fenómeno que afecta al hombre, el cual al estar dormido siente un peso extra sobre su cuerpo, lo que provoca una inmovilización temporal y una desesperación inhóspita, y previo o posterior al hecho se puede ver al incubo o en su caso al súcubo. El primero es una versión masculina y el segundo femenina, representados en diabólicas sombras. Estos son demonios que solo aparecen mientras dormimos y que se ponen encima de nuestros cuerpos con tal de paralizarnos y no dejarnos mover, con el fin de asustarnos o incluso en los sueños mantener relaciones sexuales con la persona. Ahora la ves, lo que te molesta seguro es un incubo, ya que te está atormentando y solo lo hace para divertirse. Si fuera un súcubo, en tus sueños mientras estabas inmovilizado, en lugar de ser atormentado, hubiera mantenido una relación sexual con una bella mujer, y al terminar, se transformaría en un enorme y tétrico demonio. Yo le dije al joven seminarista: entonces, ¿qué puedo hacer para alejar a este demonio de mí? Él me respondió: pues la verdad, no puedes evitar que te moleste. Estos seres se divierten atormentando de esta forma y a veces sus ataques son muy continuos y en otras ocasiones muy espontáneos. Pero sí, como en tu caso son tan continuos, debes de hacer esto cada vez que te ataque. En cuanto comiences a sentir que el incubo se te sube, empieza a rezar un Padre Nuestro. Con el paso de los días, el incubo se va a aburrir por no poder molestarte y se va a ir, pero eso no te garantiza que en un futuro no regrese, pero la fórmula siempre será la misma. Recuérdalo, un Padre Nuestro cuando empieces a sentir que se te sube el muerto. ¿Entendido? Y yo le respondí claro. Después salimos de la iglesia, me despedí y le agradecí. Camino a mi casa reflexionaba sobre todo lo que había aprendido de aquel seminarista. Esperaba la llegada de la noche y finalmente cuando llegó me retiré a dormir en medio de la incertidumbre y no tardó mucho para el incubo se hiciera presente. Pronto sentí su peso que no permitía moverme ni respirar, pero el miedo que me recorría no era tanto como el de otras ocasiones. Con mi mente clara como las cosas con calma y recé el Padre Nuestro. Al instante la sensación desapareció. Sentí un gran alivio al fin. Las siguientes noches sucedió lo mismo, hasta que un día ya no pasó nada. Seguramente aquel demonio se había aburrido de molestarme al ver que siempre le frustraba sus ataques. A la fecha, esto me sigue sucediendo, pero solo en raras ocasiones. Tal y como me dijo el seminarista, solo lo aplico y con eso listo. Mi fórmula secreta, que es el Padre Nuestro. Así que, con este breve relato, espero satisfacer una duda sobre el porqué del fenómeno de que se te sube el muerto. Simplemente se trata de un demonio llamado incubo o súcubo, y aunque no lo creas, esto es tan común que pienso les parece increíble que se trata de un demonio. Entonces ahora, todos saben que por lo menos alguna vez en su vida ya han sido abrumados por un demonio. Claro, esto es lo común, pero hay raras ocasiones en las que el incubo o súcubo se obsesiona tanto con la persona que no la deja en paz gran parte de su vida. Pero si te sientes cansado y desganado, te falta energía y estás siempre malhumorado, a pesar de haber dormido mucho, cuidado, en ese caso estás ante un demonio, ya que en estos son los únicos que pueden absorber energía sin importar su rango. Y en ese caso, tal vez, y requieras un exorcismo.
Bueno, continuamos muchachos en este gran programa de Cita con el Más Allá, espero que les esté agradando. Saludos para todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Y pues bueno, saludos para toda la gente que nos está escribiendo aquí. Platícanos de dónde nos estás viendo, dónde nos estás escuchando, qué colonia, en qué municipio, en qué ciudad, en qué país estás. Te mandamos un gran saludo y ojalá muchachos que puedan regalarnos un like en este en vivo. Nos apoyas mucho al momento de regalarnos un like para que este sea más visto por más gente. Ojalá que nos puedas regalar el like y nos hagas tu comentario. Aparte, ojalá que puedas seguir compartiendo esta transmisión completamente en vivo para todos ustedes. Aquí desde mi canal, Rubén Flores, la voz del más allá. También espero que te suscribas y que actives la campanita para que cada vez que haya algo nuevo, pues bueno, sepas desde temprano y lo más importante que cheques todo lo que tenemos para todos ustedes. Ojalá que lo puedan también compartir en sus diferentes redes sociales. Así que pues bueno, vámonos señores con más. Déjeme decirle que la siguiente historia me la han solicitado bastante que la narremos, y es una de las más fuertes que hemos contado aquí en Cita con el Más Allá. Este es el diario de César, muchachos, así que disfrútala. Continuamos con más. Mi nombre dentro de este relato no viene al caso, ya que la historia que les voy a narrar no me ocurrió a mí, ya que yo solo he sido hasta el momento solo un simple receptor de estos sucesos, así como lo serán ustedes. Es por esto que les narro brevemente cómo fue que yo me enteré de esta serie de torturas demoníacas de las cuales fue víctima una persona de nombre César, y que jamás sabré o sabremos si en verdad sucedieron o solo fueron la fantasía de una mente trastornada. Hace poco más de un año, me gradué de la Facultad de Enfermería y a los pocos días inicié mi servicio social en un conocido hospital para enfermedades mentales ubicado a las afueras de Soledad de Graciano Sánchez. Mis labores básicamente eran el cuidado especializado de 3 pacientes, quienes por sus condiciones médicas así lo requerían. Los días pasaron y me fui incorporando a la vida diaria del mencionado nosocomio. Pronto las personas asignadas a mi cuidado fueron mostrando una relevante mejoría en su salud mental, por lo cual ya no requerían un cuidado tan particular como del que yo les brindaba. Así, a razón de lo mencionado, los subsecuentes días se hicieron muy aburridos, toda vez que a pesar de la mejoría de mis pacientes, mi superior en jefe me mantenía exclusivamente en esa labor. Un buen día, que me encontraba sin hacer nada, mi jefe me pidió me encargara de deshacerme de las pertenencias de pacientes fallecidos que no fueron reclamadas por los interesados. A pesar de que dicha tarea no estaba encaminada a la misión de mi servicio social, de buena gana acepté, simplemente porque estaba aburrido y, la verdad, quería hacer algo. En cuanto llegué al almacén, del cual tenía que sacar todo lo no reclamado por los familiares de los pacientes ya fallecidos, revisé unos informes del mismo. Para esto, nos basábamos en pertenencias que llevaran por lo menos 5 años sin haber sido demandadas. En este caso, había un listado del año de 1998 al año 2003. Este no había sido desechado con el tiempo indicado por las políticas del hospital, así que existían ya muchas cosas inservibles. En pocas palabras, eran basura. Cuando empecé a deshacerme de todo lo que me quedaba más cerca, fue haciéndose más espacio en el lugar, hasta que en un espacio reducido logré ver una caja de tamaño mediano, sellada con varias vueltas de cinta canela, la cual por todos lados con plumón negro decía César, César, César. Tal hecho captó mi atención y, dejando a un lado mis principios de intimidad del paciente, opté por abrir la caja, que se encontraba ahí tan refundida como si alguien desease jamás fuese hallada. Así que tomé un exacto y lentamente rompí los sellos impuestos por la cinta canela. Es en este momento que me arrodillaba para abrir la caja, y de la nada fui arrojado con una fuerza tremenda que caía al suelo.
Cuando apenas podía incorporarme, frente a mí, una sombra pasó a la vista de mis ojos. Estaba confundido por el golpe, por lo que salí lo más pronto que pude, además del impresionante susto que me había provocado esa experiencia. Cuando cerraba la puerta, claramente sentí cómo alguien se puso justo atrás de mí. Y por medio de mi oído, pude escuchar su agitada respiración. Al mismo tiempo, no podía mover mi cuerpo. Y fue cuando lo que estaba atrás de mí me susurró: lárgate, tonto, y no te acerques otra vez por aquí. Al momento dejé de sentir dicha presencia y me retiré del lugar, sin decir nada de lo ocurrido a mis compañeros. Dentro de mí, era acometido por un sinfín de dudas. ¿Qué sería lo que viví? ¿Por qué ese almacén tenía tanto sin ser limpiado? ¿Sería prudente contarle a alguien lo que me sucedió? En fin, tantas preguntas llegaban a mí alteradamente. Al día siguiente, me presenté a mis labores de forma normal. Ante todo pretendía alejarme de ese almacén, pero en cuanto llegué hasta la zona de mi trabajo, mi jefe me informó que mis pacientes, debido a su mejoría, serían asignados a otra persona con menos experiencia, y yo sería asignado a otros pacientes que aún se encontraban aislados por su grado de enfermedad mental, por lo cual estaría 3 días sin pacientes. Pero debido a que se trataba de mi servicio social, por fuerza tenía que cumplir con las horas reglamentarias. Y como se imaginan, mi jefe me pidió terminar a la depuración del almacén. Ante su orden, no pude oponerme y, temeroso, regresé a ese lugar. En cuanto ingresé al lugar, la piel se me estremeció y el miedo me invadió de pies a cabeza, mismo que traté de ignorar desde que comencé mis labores. Con el paso de los minutos, me fui sintiendo más cómodo en el lugar. Y pronto me volví a encontrar frente a frente con aquella extraña caja. La miré fijamente y de la nada, en un momento de adrenalina, tomé el exacto y terminé por abrir la caja. Separé los cartones de arriba y miré al interior. Primeramente, me hallé con un pequeño historial del paciente. Algo que me llamó la atención fue que solo estaba identificado con el nombre de César, sin apellidos o dirección. Enseguida se mencionaba su duración, que había sido de 1 año. Posteriormente, los medicamentos y las dosis para su tratamiento. Y finalmente, su causa de muerte, la cual había sido homicidio por omisión, cometido por negligencia por el Dr. X, en virtud de no haber especificado un tratamiento adecuado para el paciente. Asimismo, la fecha del deceso del 3 de febrero del año de 1997. Después, saqué algunas ropas, y debajo de estas se encontraban varios dibujos, los cuales ilustraban lo que comúnmente nosotros llamamos demonios. Todos, en su parte inferior izquierda, mostraban el nombre de Ewal, Ewalo, Ewa, Ewals, y a la derecha el nombre de César. Estas pinturas eran perturbadoras. Siempre mostraban a un hombre sufriendo torturas a manos de seres del infierno, los cuales constantemente le causaban agonías. Sinceramente, no sabía si las pinturas me daban asco, o terror, o lástima. Más bien algo combinado de estos tres. Tras sacar y ver todas las pinturas, hasta el fondo de una caja se encontraba una libreta de estilo profesional, con pastas rojas. Me acerqué, la tomé y la abrí. En su primera página decía mi diario. Posteriormente, en la segunda hoja había una leyenda que mencionaba: nadie cree lo que he dicho. Nadie cree en mí. Nadie cree en mis verdades. No tengo elección. Dejo plasmadas estas etapas sobre los sucesos que me vienen aconteciendo, esperando en Dios y sirvan para alguien más.
ya que mi caso está perdido. Mi vida terminó. Mis sueños se esfumaron. Mi familia me abandonó. No me queda más, nada más que un sinfín de repulsivos recuerdos. Si alguien llegase a escuchar mis palabras, espero ese alguien de mi alma se compadezca, porque seguramente estaré penando en el más terrible de los purgatorios. Debido a que esta libreta se compone de 100 hojas, de las cuales 78 narran los hechos de este hombre llamado César, me remitiré a solo relatar los hechos más extraordinarios contenidos en la misma, para así poder hacerles llegar esto. El día 17 de abril de 1994, me casé con una hermosa mujer de nombre María Luisa. Después de haber sido novios por un buen tiempo, creo que aquel día fue uno de los más felices en mi vida, tal cual como lo fue el del nacimiento de nuestro primer hijo, a quien llamamos Fernando. Parecía que las cosas no me pueden salir mejor. Es más, pocos días más adelante conseguí un excelente trabajo, tan bueno que no batallaría para vivir cómodamente. A los pocos días posteriores al nacimiento de mi hijo, adquirimos una hermosa casa ubicada en una buena zona de la ciudad. ¡Ah, qué bella casa aquella! A la entrada un hermoso jardín cubierto de rosas, una fuente grandísima les adornaba, y a postre, el pasto más verde que jamás hubiese visto. Una impresionante puerta de madera hacia la entrada. Había árboles de duraznos en el jardín trasero, al igual que el frente. Un hermoso pasto le coloreaba. Éramos tan felices mi mujer e hijo y yo. Francamente, no había más por desear. Mi vida era perfecta. Un día recuerdo bien, 23 de agosto de 1995, mi esposa, mi hijo y yo salíamos de viaje a la ciudad de Salamanca. Cuando nos hallábamos circulando sobre la carretera a la orilla, observamos a una mujer vendiendo artesanías. Mi mujer, fanática de las mismas, me pidió pararse para ver si existía algo que le gustase entre los objetos del anciano. Cuando me detuve, ambos bajamos junto a nuestro hijo aún en brazos. Llegamos hasta donde la anciana se hallaba y mi mujer comenzó a observar. Fue en ese instante que la anciana se me acercó y me cuestionó sobre el lugar de destino. Amablemente le respondí. Y la anciana dijo: «Uy, aún les falta mucho. La noche les vendrá encima y aún les faltará mucho por llegar. Lo peor es que esta carretera está infestada de brujas y el olor del pequeño les llamará mucho la atención. Mejor ande y cómpreme un amuleto. No vaya a ser que las brujas hagan que choque». Yo, algo burlón, le contesté: «Mujer, yo no creo en esas cosas». Pero mi esposa, de inmediato preocupada, dijo: «No, está bien, cómpraselo. ¿Cuánto te ha de costar?». Y le dije: «De acuerdo, tú ganas». Al pagarle, la anciana me dijo: «Tú no crees en esto, ¿verdad?». Yo le dije que no. Y me dijo: «Mira, aquí tengo una hermosa tabla que muchos llaman ouija. Pero mira este tallado, en madera. El pobre hombre que la hizo tardó 6 meses en hacerla. Deme 300 pesos». Al ver la manufactura de dicha tabla, quedé asombrado por los detalles del artista que la hubiese realizado. En sí daba escalofríos, pero abarcando la cuestión del arte era impresionante. Si la anciana me hubiese dicho que me la daba en 2,000 pesos, aún así la compraba porque lo valía. Aunque mi esposa se asustó un poco, pero la verdad también le gustó mucho. Después de 3 semanas regresamos a casa. Y lo primero que hice fue colocar la tabla como adorno en la sala sobre una mesa de centro. Le proporcionaba un estilo singular de elegancia a mi sala. Es más, mi esposa quedó fascinada. Un día 5 de octubre de 1995, recibimos unas amistades de largo tiempo en nuestra morada. Al recibirlos en la sala, lo primero que les llamó la atención fue la ouija, preguntándonos si la usábamos. Con risas mi mujer y yo les contestamos que solo era un adorno,
Agregué: yo ni siquiera creo en esas supersticiones. Mi amigo dijo: bueno, yo sí respeto esas cosas, pero no soy creyente de aquello. Fue cuando la esposa de mi amigo nos dijo a los tres: ¿y si la jugamos? Yo ya antes he escuchado cómo es que se juega. Al fin, solo a ver qué pasa. Todos espontáneamente reímos. Y yo tomé la ouija y la abrí. Cuando mi amigo observó algunas escrituras grabadas en la madera, eran varios nombres, todos eran de demonios. Y yo dije: bueno, ¿a cuál quieren? Riendo, por supuesto. Mi amigo dijo: ¿qué te parece ese llamado Ewal? Y dijimos todos: está bien. Mi amigo tomó la ouija y dijo: Ewal, yo te invoco para que me hagas el amor. Claro que todos reímos y mi amigo la tomó y dijo: Ewal, te invoco para que me laves mi coche. Todos sucesivamente seguimos bromeando y nada pasó. Así que pensamos que todos los rumores sobre esa tabla eran pura mentira. Ya avanzada la noche, nuestros amigos se retiraron a su casa y mi mujer y yo nos retiramos a dormir, cuando ya en la madrugada sonó nuestro teléfono. Al contestar, me percaté que se trataba de mi amigo, que me decía que habían llegado bien y que a ver si pronto nos volvíamos a reunir para volver a bromear con Ewal. Ambos reímos y nos despedimos. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina. Me informaron que mi amigo y su esposa, que la noche anterior habían estado en mi casa, estaban muertos. Yo atónito contesté: ¿Pero cómo? ¿Qué les pasó si apenas anoche, como a las 5 de la mañana, él me habló diciéndome que habían llegado bien a su casa? El tipo de la oficina, asombrado, me respondió: no, eso no es posible. Según el parte de tránsito, el accidente que les provocó la muerte fue a las 3 de la mañana. Bueno, olvídalo, seguramente soñaste. El funeral va a ser en la funeraria contratada por la empresa. Sí sabes cuál, ¿verdad? Le respondí: sí, claro. Nos vemos ahí. De inmediato fui hasta donde estaba mi esposa, le conté lo sucedido, pero ambos estábamos perplejos, ya que él me había hablado a las 5 de la mañana. Aún más miedo me dio por lo que hablamos, bromeando sobre aquel ente denominado Ewal. Ese día por la noche, cuando ya dormíamos, me vi súbitamente despertado por el incesante gemido de un gato que parecía llorar. Bajé a la cocina por un vaso de agua, cuando de pronto, al remirar a la sala, se hallaban ahí sentados mis dos amigos ya muertos y totalmente desfigurados, con los cráneos destrozados y rodeados de pequeños demonios que parecían bailar a su alrededor. No sé si era mi conciencia, pero algo me decía que lo que veía era real y no una alucinación. Entre pensamientos, uno de esos demonios se me acercó, me miró y con su dedo me apuntó y después miró hacia donde estaban los cuerpos de mis amigos. Jamás me di cuenta hasta que lo intenté de que no podía moverme. Enseguida, un concierto de lamentos infernales se hicieron presentes y olores pútridos abarcaron mi hogar. Al instante, de un momento a otro, todo se fue. Todo regresó a la normalidad. Excepto algo. Los sillones de la sala estaban cubiertos de sangre, justamente donde vi sentados a mis fallecidos amigos. Al momento, mi mujer bajó, ya que ella también escuchó las perturbadoras lamentos y olió las pútridas pestilencias. Y sorprendida, al igual que yo, observó los muebles bañados en sangre y me preguntó sobre lo sucedido, por lo que yo le conté todo lo que había visto. Mi esposa, ante mis palabras, me miraba desconcertada, pero aún así creyó en mi dicho. Los dos estábamos muy asustados, ya que no sabíamos qué era lo que había ocurrido. Pronto mi esposa me dijo que sería mejor consultar con alguna persona que conociera más sobre el tema, ya que ambos estábamos en un estado de desconcierto, a lo cual yo accedí, ya que también tenía una enorme curiosidad por saber qué era lo que había visto, oído e inclusive olido.
A la mañana siguiente, ambos acudimos con un famoso espiritista de la ciudad, con el mero fin de que nos ofreciera una explicación a nuestra experiencia. Cuando al fin nos entrevistamos con este, le relatamos todo a partir del momento de que adquirimos la Ouija. El hombre meditó un momento los hechos expuestos por nosotros, y pronto, y angustiado, dijo: ¿por qué a Ewald? ¿Por qué invocaron a ese demonio? Yo le respondí: es que su nombre y el de otros demonios aparecían grabados en la misma tabla. El espiritista desconcertado respondió: hubiese sido mejor que invocaran a Satán que haber invocado a Ewald. Ewald es el demonio de la locura, y esa anciana no era una anciana, era una bruja al servicio de los demonios que aparecen mencionados en la supuesta Ouija, que en sí no es una Ouija, sino una herramienta de invocación para esos demonios. Lo peor del caso es que tus amigos y tú lo hicieron enojar. Por lo menos a los otros dos los mató muy pronto, pero a ti, mi amigo, creo que te espera una muy cruel tortura. Sugiero se separen, ya que usted, señor César, es un peligro para su esposa y su hijo. Indignado me levanté y salí de la habitación, y después mi esposa y ambos nos retiramos. Esa noche apenas entrábamos a casa, y de pronto un enorme pájaro negro nos pasó volando por encima de la cabeza, y tras de él, con un listón amarradas a sus garras, 2 cabezas que goteaban sangre. Hasta una de esas gotas de sangre cayó en las ropas de mi hijo. Nos internamos en la casa, y en los escalones habían gallinas negras muertas, todas decapitadas. Al llegar hasta nuestra habitación, unos seres infernales ya nos esperaban impacientes. En cuanto los vimos, estos querían atacar a mi esposa e hijo, pero no con la fuerza, solo se acercaban y absorbían sus energías. A partir de esa noche, se hizo común ver en la casa sombras obscuras que toda la noche se la pasaban desfilando por toda la casa. Asimismo, aparecían dentro de la casa animales muertos. Los días pasaron, y pronto mi esposa sintió más miedo, y ya estaba harta de lo que ocurría. Y pasó lo que ya se esperaba, por todo lo que nos venía pasando, y puesto que solo sucedía cuando estaba cerca. Mi esposa decidió dejarme sin decirme nunca a dónde se fue. A partir de ese día 12 de noviembre de 1995, jamás volví a saber nada de mi hijo y de mi esposa. Después de todo lo que había un día sido perfecto, se comenzó a volver un infierno. Las noches siempre eran un tormento. En una sola noche, un olor pútrido invadía la habitación. Era un olor como a humano muerto. Incluso a veces encontraba pedazos de gente al amanecer. Asimismo, en la misma noche experimentaba temperaturas de los 50 grados centígrados a los menos 10 grados centígrados. Pero no solo eso, también era víctima de terribles picazones. La comezón era tal que me tenía que tallar con los muros. Jamás podré expresar la desesperación que siento aún ahora. Los dolores de cabeza, los dolores en mi espalda, los dolores en mis articulaciones, todo cada día empeora. Esto pronto lo notó mi jefe, ya que mi rendimiento disminuyó considerablemente, y pronto, así como a mi familia, perdí mi empleo. Pero las torturas continuaban sin cesar. Cada día son más atroces. He intentado quitarme la vida muchas ocasiones, pero esos demonios de nombre Ewalds no me dejan. Quieren verme sufrir aún más. He intentado orar, pero no puedo. Con solo tocar la Biblia o mencionar una oración, siento que se me quema el estómago y las manos. Fue así que un día 29 de enero de 1996, ya caída la tarde, los demonios comenzaron a llegar para iniciar sus torturas. Desesperado salí corriendo por las calles implorando ayuda, pero las personas me miraban como un pobre loco. Por más que les pedí auxilio, nadie siquiera me tendía la mano, mientras a mi alrededor
esos seres se burlaban al ver que nadie me ayudaba. Fue cuando varios policías llegaron hasta mí, y en lugar de ayudarme me golpearon y me trajeron a este maldito manicomio. Ya les he dicho que no estoy loco, pero nadie me cree. ¿Y cómo irían a creerme si soy paciente de un manicomio? Lo peor es que las torturas continúan. Ellos piensan que yo me corto, que yo me hiero, que yo me daño, pero eso me lo hacen estos malditos demonios que siempre me siguen y me seguirán hasta que me muera. El doctor todos los días me suministra medicamentos que solo me entorpecen y que no necesito. Por más que le he dicho y relatado una y otra vez mis padecimientos, no me cree. Y sinceramente lo comprendo, ya que si yo estuviera en su lugar, tampoco lo creería. ¿Cómo iba a creer algo de un paciente lunático que me contase historias extraordinarias de demonios? ¿Cómo pudiera creerle? Ya no sé qué hacer. El tiempo pasa. No sé qué día es. No sé siquiera qué año es o cuánto llevo. Lo único que pasa aquí es que aún sigo siendo víctima de torturas. Ahora a mi lado en la silla siempre se halla un demonio, el cual me tortura hasta en los sueños. Lo que he experimentado me ha terminado. Ojalá y hubiese muerto tan pronto como mis amigos. Ojalá no me hubiera parado a comprar esa ouija. ¿Qué hago? Ya no me queda más. No puedo recordar algún momento feliz en mi vida. Es como si todo lo bueno que viví, los demonios lo hubieran borrado con el objeto de que ni siquiera en mi mente haya refugio o esperanza alguna. Aquí termina el diario. La última fecha inscrita en el mismo es del 19 de diciembre de 1996. Aunque sigue, pero ya sin fechas. Y la última hoja, tal vez, creo yo, se escribió el mismo día que murió, que fue un 3 de febrero del año de 1997. Es imposible poderles hacer llegar todo lo que dice el diario. Tuve que omitir muchas cosas para podérselos narrar, aunque aquí no terminan las cosas. Después de haber leído el diario, hablé del tema con mi jefe. Sobre el tema, él me dijo haber conocido a César, ya que él lo cuidó un tiempo, pero siempre que hablaba con él, parecía alguien normal. Pero siempre amanecía con extrañas heridas, a pesar de que para dormir le colocaban un chaleco de fuerza, el cual cada mañana le retiraban y cada mañana amanecía herido. Finalmente, su muerte se debió a la indebida y excesiva suministración de medicamentos que le dio su doctor. Aunque aún después de muerto, César sufrió torturas demoníacas. Al fin descansó, hasta que realizamos un ritual de limpia y liberación en el lugar donde dormía. Al día siguiente, apareció una carta en la recepción que decía: gracias por extenderme una mano, al fin descanso. Atentamente, César. Finalmente les dejo esto que dice, de voz de San Pedro: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno. No hay arrepentimiento para aquellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los seres humanos después de la muerte. Y el catecismo nos dice que no fue por un defecto de la misericordia divina que el pecado de los ángeles caídos no fuera perdonado, sino debido al... Señores, muchas gracias a toda la gente por su amable compañía. Estuvimos muy contentos de que nos hayas acompañado la noche de hoy y pues bueno, esperando de verdad que toda la gente que nos está viendo se suscriba al canal y también que comparta esa transmisión ahí en su muro. La próxima semana nos vemos obviamente aquí por el canal de YouTube. Esto es el próximo miércoles. Vamos a regresar ya a la radio, a la Caliente 97.7, para que estés pendiente. Y pues bueno, el viernes nos escuchamos también aquí en el canal para que pases la voz y nos vemos con más historias. Muchas gracias a toda la gente. Recuerda que me encuentras en las diferentes redes sociales, TikTok, Instagram,
y Facebook como Rubén Flores 97.7. En el Face estamos subiendo programas para que nos puedas colaborar con estrellas. Ojalá que nos hicieras ese gran favor. Y aquí en el canal, ojalá que puedas suscribirte, regalarnos like y compartir las transmisiones. Gracias, mi nombre es Rubén Flores. Que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.